interesante. La cortisona realmente es una maravilla, ¿verdad? Ya dijo ahorita el doctor cómo cuando se descubre, de hecho le dan el premio Nobel, ¿verdad? Al descubridor de esto. En aquel tiempo, así como no había antibióticos, tampoco había medicinas para la inflamación y hay un montón de enfermedades que se manifiestan por inflamación. De tal manera que parecía resuelto el asunto de la inflamación, ¿verdad? Pues órale, a darle a muchos pacientes y respondían a aquellos pacientes que tenían incapacidades funcionales, que estaban en silla, etcétera, ¿verdad? Un montón de pacientes con múltiples problemas. Y pues una panacea, ¿no? Se empezó a sobreusar y luego cuando se empezó a ver que había pues, consecuencias, ¿verdad? Consecuencias bien importantes también, o sea, se empezaron a ver las cosas malas de la cortisona. Y es por eso que todavía hasta la fecha, ¿verdad? Un montón de gente se pone una dosis de cortisona y vuelve la vida, ¿no? O sea, te da una sensación incluso de euforia, una sensación de bienestar. No solamente que te quita los síntomas, o sea, de hecho, este, parece magia a veces con algunas de ellas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo tenía unos pólipos aquí en el Rivo y con José Luis Trevino, que fue otorrino, y pues me recetó. Había una necesidad de usar, ¿verdad? Y casi me la puse en la mañana y para la tarde andaba como si nada, ¿verdad? Dije, ¡ay, parece magia! Ni yo como médico lo entendía, ¿verdad? Entonces realmente es el asunto que por eso luego se sobredimensiona y se usa de más y vienen consecuencias. Entonces yo les voy a hablar un poquito, cortito, pues sí, sí, en sobrehueso, ¿verdad? Pero realmente las consecuencias que tiene sobre la salud en particular. Yo les digo que ahorita el doctor, que pues la cortisona es algo inherente, la tenemos en nuestro cuerpo, es una hormona extraordinaria, es una hormona que nos protege del estrés físico, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que suceda, necesitamos la cortisona para responder, para que responda nuestra función inmune, para que responda nuestro proceso de inflamación de forma correcta, para que responda nuestra presión, ¿verdad? Y entonces eso es algo fundamental. El asunto es que hay un montón de moléculas derivadas de cortisona, un montón, ¿verdad? Un montón, que están en las medicinas y que actúan también en el cuerpo, ¿verdad? O sea, las funciones corporales, entonces, muchos medicamentos contienen cortisona y sus derivados. Y hay tantos nombres de cortisona y a veces, desafortunadamente, los médicos, en forma indiscriminada, o porque no sé qué otro médico ya te lo recetó, pueden recetarlo. Pero lo peor de todo es de boca en boca. Comadre, es que a mí me dieron esta inyección, que qué bárbaro, qué maravilla, y órale, ¿verdad? Uno le dice al paciente, usted se va a poner una sola dosis, no se va a poner una más. Pero el paciente se sintió bien, va a la farmacia y pues órale. O va con el farmacéutico que tiene una semana de estar ahí, que a veces, que la semana pasada vendía tacos, le receta, ¿verdad? Esta medicina que dice aquí que le quita la molestia inmediatamente. Y entonces es un problema el uso prolongado, el uso correcto, el uso bien prescrito, el uso en las condiciones adecuadas es extraordinariamente bueno y no tiene consecuencias. Pero el uso de boca en boca porque me dijeron que funcionaba o que no, o porque yo mismo lo repito, es muy lamentable, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades, aquí están hablando ahorita de las enfermedades inflamatorias intestinales, pero la artritis reumatoide, lupus, alergias, asma, montones de enfermedades que requieren cortisona y que bien indicado, como ya les decía, es una real maravilla. Pero aquí está una caricatura de todo lo que pasa. Si tú la usas crónicamente, y crónicamente significa usarlo 3 meses, o crónicamente significa ponerte una inyección que ahorita te pones y que va a estar en tu cuerpo un mes, cuando menos. Una inyección que ustedes se pongan, depende de qué cortisona se ponga, o que puede durar más tiempo. ¿Ok? No se me va a quitar mañana, ni pasado. Va a estar en mi cuerpo mucho tiempo. Y luego, si aparte, yo eso era una, pero yo me pongo una hoy, una mañana y una pasado, pues olvídate. Quién sabe cuánto tiempo va a andar ahí. Y entonces eso ya se vuelve crónico. Porque ves que la gente piensa en crónico por años, ¿verdad? No, aquí crónico es cortito, y en cortito ya te empieza a producir estragos. Por eso les digo, bien indicada y en la cantidad adecuada. No sé si se alcanza a leer, pero básicamente una de las cosas que puede causar es hipertensión endocraniana, hipertensión adentro del cerebro, que aumenta la presión, empieza a dar dolor de cabeza. Pero también aumenta la presión arterial. Un sujeto que tiene presión arterial, la cortisona retiene muchos líquidos, y entonces uno tiene que estar atento de que ese paciente no vaya a descompensarse. O el paciente que no era hipertenso, que andaba en el borde, va a desarrollar hipertensión, que en principio puede ser reversible. Por eso el médico tiene que tener una historia clínica cuidadosa,
Por eso la cortisona que yo le receté a usted no se la puede dar al vecino, porque ese vecino tiene otras condiciones, tiene otra edad, tiene otras enfermedades, toma otras medicinas, ¿sí? No se puede compartir. Eh, da euforia, o depresión, o síntomas psicóticos, o incluso la habilidad emocional, ¿verdad? O sea, cambios en la personalidad puede dar en pacientes que son susceptibles a eso. O sea, realmente hemos tenido casos de pacientes que no debían de haber recibido cortisona, que reciben cortisona e incluso intentos suicidios, ¿verdad? O sea, no estoy exagerando, estoy poniendo la realidad de esto, la verdad. Cataratas, puede producir cataratas de forma temprana, y luego produce una serie de anormalidades en la grasa corporal. Nuestra grasa la tenemos más en la panza o más en la cadera, en diferente distribución, y esa tiene metabolismo diferente dependiendo de las hormonas, de muchas hormonas. Una es de las hormonas sexuales. Los hombres y las mujeres tenemos diferente distribución de grasa por la testosterona en el hombre y por los estrógenos en la mujer. Pero la cortisona también nos hace que se distribuya en otras partes de esa grasa. Y entonces se nos distribuye en los cachetes, produce esa cara de luna llena, o se nos distribuye más en el tronco, y nos empieza a producir estrías, pero no las estrías del embarazo, sino estrías violáceas, unas estrías moradas, porque rompen la piel en forma diferente a como se rompe normalmente con el embarazo. Entonces, da una joroba de búfalo, o sea, la grasa se acumula aquí, la grasa se acumula aquí en la espalda, o sea, una característica, ¿verdad? La cara de luna llena es cuando ustedes pueden ver la persona que usa cortisona, si conocen a alguien, si lo ves de frente, hay gente muy gordita, muy gordita, muy gordita, pero bueno, se le ven las orejas. A estos pacientes ni siquiera se le ven las orejas si los ves de frente, ¿verdad? Donde esa acumulación de grasa tiene esas características. La producción de hipertensión arterial, ya les decía, aumento de la grasa abdominal, estrías, otras cosas como en el fémur, en la cadera, la cortisona es causa de que se necrose el hueso, ¿verdad? El hueso de la cadera. Entonces, una necrosis vascular se da prácticamente nada más por cortisona, por ninguna otra causa. Hematomas, esto es fragilidad capilar, o sea, fácilmente produces moretones, ¿verdad? Muy fácilmente. Mala cicatrización de las heridas es una cosa fundamental de la cortisona. Piernas y brazos delgados, se atrofian los músculos. Otro asunto es la osteoporosis, ¿verdad? También. Hay una tendencia a la diabetes también, por supuesto. O sea, un paciente diabético que va a recibir cortisona, ahí tiene que haber comunicación entre el reumatólogo y el endocrinólogo, o el gastroenterólogo y el endocrinólogo, cuando un diabético se le tiene que dar. Porque si se le tiene que dar, pues se le tiene que dar. Se acabó, ¿verdad? Pero entonces se requiere usar insulina u otras medidas para que el paciente no vaya a ser un coma diabético. Hay pacientes que solamente porque se pusieron ampolleta de cortisona llegan al hospital porque hicieron un coma diabético. Entonces, los efectos secundarios de la terapia con glucocorticoides, así se llaman, glucocorticoides, la cortisona, pues ya dijimos, puede aparte dar un aumento en la susceptibilidad de infecciones, es más frecuente las infecciones. En músculos esqueléticos produce osteoporosis, necrosis ósea, miopatías, incluso puede ser causa de úlcera gástrica, puede ser causa de pancreatitis. ¿Ya? Tenemos casos de pacientes que nos llegan por esto. Cardiovasculares, ya dijimos que hipertensión, dermatológicos también causa, aparte de estas estrías, generalmente acné, es frecuente que ustedes vean la persona, o si ustedes han usado cortisona, la presencia de acné y la presencia de más vello, ¿verdad? Le llamamos hirsutismo los médicos, pero este es más vello corporal, barba, bigote, etcétera, por la cortisona también porque tiene esos efectos sobre los receptores. Neuropsiquiátrico, ya les dije, alteraciones en el humor, la habilidad emocional. Endocrinológicos, intolerancia a la glucosa, diabetes, sobrepeso, hiperlipidemia, aumento de la grasa. En los niños, cuando se les da cortisona, cesa el crecimiento, ¿verdad? Entonces, todos estos factores es algo que tiene que modular el médico prescriptor. Los médicos sabemos que esas cosas malas pueden producirse. Cuando se descubrió y cuando se le da este premio Nobel al descubridor, después se vio que tenía estos problemas, entonces ya se entró en dónde debe usarse, cuánto debe usarse, por cuánto tiempo, y a veces, si yo lo tengo que usar al mismo tiempo concomitantemente, tengo que usar las cosas que remedien eso, o que protejan eso, ¿verdad? Particularmente en el hueso, por ejemplo, los esteroides, ¿de qué manera afectan el hueso? Bueno, el hueso es un órgano vivo, o sea, es que la gente lo ve como algo inerte. No. El hueso, al igual que la piel, al igual que el pelo, al igual que las mucosas que ya decía el doctor Bosques, se va recambiando, se remodela continuamente, continuamente.
¿ok? Nuestro hueso, más o menos un 10% de nuestro esqueleto se remodela por año. Eso quiere decir que ustedes o yo no tengo un esqueleto de 50 años, ¿verdad? O sea, mi esqueleto tiene 10 años, a lo más, ¿ok? Pero esos 10 años dependen en qué etapa de la vida, ¿verdad? En la etapa de más joven, si yo no tenía ningún problema, pues muy bien, ¿verdad? Huesito nuevo. En esta etapa, si yo tengo algún defecto, o si yo fumo, o si no como calcio, o si tomo cortisona, pues ese hueso va a ser peor, ¿verdad? Está en constante remodelamiento. El remodelamiento de nuestro cuerpo es para sustituir las cosas a lo normal, pero empieza a haber defectos con el tiempo. Porque hay unas células que vienen y se comen el hueso y otras células que forman hueso. Entonces la cortisona produce problemas en esto, ¿verdad? De hecho, de las osteoporosis más importantes son las que vemos por cortisona. Y esto es porque yo en la vida diaria, si yo hago esto, ¿verdad? Entonces puede ser que aquí se hizo una microfractura interna y esto empieza a pasar en el cuerpo. Inmediatamente empiezan las células a remodelar para que el huesito esté nuevo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo cortisona, mis huesos no se remodelan adecuadamente. Y entonces la función de estas células, esas que les muestro, las formadoras de hueso y las que se carcomen el hueso, depende de un montón de hormonas que pues, ustedes no tienen que conocerlas. Las han oído por ahí, tiroides, vitamina D, testosterona, o sea, la cortisona afecta todas estas líneas celulares y eso da como consecuencia la afección del hueso. O sea, no solamente afecta las celulitas ahí que actúan, sino afecta el resto de las hormonas. De hecho, la cortisona produce baja de testosterona, disminución de la libido, algo que los médicos llamamos hipogonadismo. Bueno, pues eso es dado por la cortisona también. Entonces, este equilibrio se altera y al alterarse, entonces los osteoclastos, que son las células que se comen el hueso, actúan más rápido y las células que lo reponen, que lo recuperan, que se llaman osteoblastos, ya no regeneran adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Esto es una realidad. Esto no es una caricatura. ¿Ok? Este es lo que sucede. Nuestros huesitos normalmente, este es un hueso de las vértebras, son huesos cuadraditos que tienen en la parte externa como una corteza y en la parte interna tienen un hueso que es un hueso esponjoso porque ahí se forman los glóbulos rojos, pero además también porque nuestra columna actúa como si fuera un amortiguador, ¿verdad? Entonces, si yo cargo algo, nosotros hemos hecho estudios, y entonces estos hacen esto como que tienen un huelleo, todos los huesos de la columna. Entonces, si esto se empieza a perder, se empieza a carcomerse, después se va a volver poroso por el uso de cortisona, estos huesos prácticamente se fracturan sin, sin un esfuerzo mayor. ¿Okay? Entonces, fíjese, por ejemplo, luego las fracturas por osteoporosis son las que tiene la gente en la columna, en la cadera, en el antebrazo, y la gente dice, ay, sí, es que me fracturé porque me caí. No, si yo me caigo, me doy un fregazo, me sale un moretón ahí, ¿verdad? Pero no me quiebro. Si yo me resbalo aquí y me quiebro, tengo osteoporosis, lo más seguro. ¿Ok? Eso es algo importante. Y lo más importante es que, por ejemplo, hay algunos casos de cáncer, no estoy desmeritando, el cáncer de mama es muy importante, hay que hacer una gran campaña y se hace, pero fíjense que si yo junto los cánceres de mama, de matriz y de cervix juntos, hay más casos de fracturas. ¿Ok? Hay más casos de fracturas. Entonces la osteoporosis es algo muy importante, estamos luchando mucho por su conocimiento. En la actualidad es reversible la osteoporosis, incluso la osteoporosis por cortisona. Como dijo el doctor, como muchas enfermedades no se cura, pero se revierte, se recupera. Entonces el daño es mayor en las mujeres sobre todo cuando ya pierden sus hormonas, ¿verdad? El esqueleto va fracturándose y la gente va haciéndose chaparrita, no es normal. Es que ya, sí, es que con la edad ya te haces chiquito, no, te haces chiquito. Te haces chiquito los que tienen osteoporosis. Perder más de 4 centímetros es el límite. Perder más de 4 centímetros seguramente tienes osteoporosis. Por estar perdiendo más de 4 centímetros. Y fíjense cómo aquí está. Dosis altas de esteroides por tiempo prolongado. ¿Verdad? Entonces, la osteoporosis, el otro asunto es que es una enfermedad silenciosa. O sea, avanza y hasta que no tienes una fractura es cuando te duele. ¿Verdad? La osteoporosis no duele. Pero sabemos bien esto que les estoy contando, que ya les conté de la diabetes, y les conté de la hipertensión, y les conté los cambios en la piel, y los cambios en la grasa, y los cambios en los lípidos, ¿verdad? Pues también el hueso, importantemente. Bueno, yo les cuento nada más que en la gente que toma cortisona debes hacer un estudio que se llama densitometría ósea para medir el calcio del esqueleto, ¿verdad? Eso, si ya necesitas hacer cortisona, tu médico debe mandarte y te va a mandar una medicina que te proteja tus huesos al mismo tiempo que la medicina que te va
a aliviar la enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, el calcio es importante, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una campaña por ahí a favor del calcio, pero hay otra campaña en contra del calcio, ¿verdad? En contra de la leche. Bueno, pues hay que ingerir alimentos ricos en calcio como prevención, ya para terminar. Cuando hablo es de alimentos ricos en calcio, no tabletas de calcio, porque la naturaleza es muy sabia y la naturaleza ya vienen los alimentos en la proporción suficiente para ser absorbidos. Es algo que llamamos biodisponibilidad en los médicos. O sea, ¿qué tanto de lo que yo como me absorbo? ¿Verdad? Hay muchas tabletas que yo voy a tomar, de calcio sobre todo, y que son como piedras del río, ¿verdad? El calcio. Pues se van a ir al intestino, ¿verdad? El excremento. Entonces, en los alimentos está difícil. Ahora, si yo le exagero y me tomo mucho calcio, empiezo a tener estreñimiento y un montón de cosas que con el alimento tampoco. Si yo me consumo mucho calcio en tabletas, puedo tener piedras en los riñones y con los alimentos, pues no me voy a pasar. Entonces, hay que consumir alimentos ricos en calcio como prevención, ¿verdad? Y esto no solamente son los lácteos, sino que son también los vegetales verdes. Todo lo que tiene vegetales verdes es eso. Y alimentos fortificados con calcio y vitamina D, si fuera necesario. Claro que si se requiriera por suplementos de calcio, que el médico se los va a prescribir, ¿verdad? El solamente tomar calcio, si aumentara la cantidad de alimentos con calcio que consume la gente, disminuiría 10% las fracturas en general, ¿verdad? Con solamente eso. Entonces es una campaña de salud que tendría que hacerse. Entonces, ¿qué debo hacer para prevenir el daño? Pues esto, nunca utilice medicamentos sin prescripción médica, aun si parecen seguros y efectivos. De hecho, no importa que el doctor Boquia se los dio antes y se sintieron muy bien, ¿verdad? O sea, no los debe de repetir sin saber cuándo y cuál los debe de repetir para no sufrir estas consecuencias. O sea, no estamos hablando, nos toca hablar de la parte esta porque ustedes seguramente ya sintieron la parte buena de la cortisona. Pues no les tengo que decir que es muy padre, ¿verdad? Pero que hay que tener vigilancia y cuidado y ante la prescripción de su médico no pasa nada de esto. O sea, nada de esto tendrá como consecuencia. ¿Qué tipo de medicamentos? Si contienen cortisona, cuáles son los posibles efectos adversos, cuánto tiempo los va a utilizar, cómo prevenir el daño, pues eso lo tiene que discutir uno con el médico, no con el vecino, ¿verdad? Hay que venir a las evaluaciones. No me sentí mejor y me lo sigo tomando, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que pasa con muchas medicinas, doctor? Es que yo no me quiero tomar esa medicina porque dicen que inflama el hígado. Pues sí, pues inflama el hígado así, no la cortisona, otras medicinas. Pues puede inflamar el hígado así de cada 100. Yo como médico sé qué examen le voy a tomar para limitar el daño o suspenderlo y ya se regresa la cosa, ¿verdad? En el caso de la afección ósea, yo les digo, hay más de 10 medicamentos para tratar la osteoporosis y en este momento la enfermedad es reversible. O sea, tú tienes osteoporosis y se te quita la osteoporosis, ¿verdad? Si tuvieras. Y si se te quita el riesgo de fracturas. Hay que acudir a evaluación si tiene dudas al respecto de su tratamiento o sus consecuencias en relación con el hueso en particular. O sea, tiene remedio, esa es la buena nueva. Y no utilice suplementos o vitaminas sin indicación médica, porque resulta que, esta es la última diapositiva, resulta que la gente consume vitaminas al cabo que no hacen daño, y más si son, mejor si son más. Entonces en lugar de tomar vitamina normal, toman Ultra Mega Woman, ¿verdad? Ultra Mega, quién sabe qué. Que en lugar de tener 5,000 unidades de vitamina A, por ejemplo, que yo necesito a lo mejor el día, tienen 50,000. Es como 5,000 es bueno, pues 50,000 será mejor. Pues no, ¿verdad? Claro que no. Las vitaminas se acumulan en la grasa, algunas de ellas. Las vitaminas se intoxican. Entonces, no. Por ejemplo, hay gente que toma vitamina B para inflamaciones de los nervios. Y pues sí, cierto, puede servir por el tiempo que debes usarlo. Pero hay neuropatías por vitamina. Ah, caray, ¿cómo? Lo que cura produce, pues sí, puede producir. Hay que tener cuidado en general con estos medicamentos. Esta era mi última diapositiva. Esta es la información que traía por ustedes. Gracias. Carlito, nos da la luz. Muchas gracias, Pedro. Muy claro. Aprovechemos al doctor Pedro. Muchachos, ahora ustedes van a entender por qué les ofrecimos las marinitas con hojas verdes, salmón. O sea, los tamales no eran una buena indicación para ustedes. Esa es una manera de prevenir la osteoporosis.
Le agradezco a la doctora Salia que dijo, no, doctor, los tamales no. No es mi culpa, yo quería tamales. Pero ella dijo que había que prevenir la osteoporosis y Pedro la apoyó. A ver, ahora sí vamos a tener un módulo de preguntas, estamos en el tiempo. Ya está tabulada toda la encuesta que ustedes nos hicieron el favor de proporcionarnos la información. Adelante con las preguntas, ingeniero. Usted comentaba que los efectos secundarios de la cortisona vienen por dosis altas por periodos prolongados. ¿Qué se considera una dosis alta y qué se considera un periodo prolongado? Pues básicamente, fíjense, si ustedes conocen prednisona, por ejemplo, el meticortel, probablemente todos les suena, por decir un ejemplo. Bueno, más de 7.5 miligramos por más de 3 meses ya es dosis alta por periodos prolongados. ¿Les suena? Fácil usar 10, 15, 20, 30, 50. Eso, por ejemplo, ya es periodo prolongado. Por eso decía, no son años. Más de 3 meses, más de 7.5 es periodo prolongado. Hay una situación, porque seguro que más de algunos de los que están aquí están en un predicamento, pero es que lo he tomado por mucho tiempo, porque la enfermedad lo ha necesitado, muchachos, y la intención nuestra siempre ha sido bajarlo, encontrar el mecanismo para bajarlo. Totalmente de acuerdo en que entre menos lo usemos es mejor. ¿Alguien tenía más preguntas antes del receso y de la comida sana? Sí, adelante. Mi pregunta era acerca de, bueno, al principio antes de las preguntas de la ocasión anterior, decía que la enfermedad inflamatoria es una parte heredada y otra parte es adquirida. Entonces, mi pregunta iba hacia qué factores son los que influyen para adquirir la enfermedad. Ok, vamos a decir que tú naces con cierta predisposición en tus genes, pero hay factores en el ambiente que se encargan de precipitarla, o desencadenantes, decimos nosotros en medicina. En los últimos años que se ha observado que, por ejemplo, hechos de observación numérico, la enfermedad es más frecuente en Europa, la enfermedad es más frecuente en el hemisferio boreal que en el austral. Hay un gradiente norte-sur. México, la enfermedad que ustedes padecen es más frecuente en Monterrey, Chihuahua, Sonora, y si ustedes se van a Chiapas, no la ven. ¿Por qué razón es más frecuente en unos lugares y en otros? Factores ambientales. Hay una teoría que ha tomado cada vez más presencia que se llama la teoría de la higiene. Levante la mano en el auditorio el que de niño lo desparasitaban en el verano. Muy bien. ¿Y quién de ustedes vio gusanitos en su popó de niño? Afortunados. Hoy se entiende que los parásitos, la higiene, tienen algo que ver y un balance en la tolerancia. Y aquellos que no comieron tierrita, malas noticias. Aquellos que vivían en un cuartito solos y que no compartieron como yo el cuarto con 5 hermanos, malas noticias. El hacinamiento previene, la higiene perjudica. Y estamos en el entender de hasta el refrigerador perjudica. Hay una teoría que dice que la enfermedad inflamatoria tiene que ver con el refrigerador. Yo no recuerdo haber tenido de niño refrigerador, creo que teníamos una hielera. O sea, haber sido medio muerto de hambre en algún momento en la vida tiene sus beneficios. Entonces ese balance es el que queremos entender, pero todavía no nos queda claro. Si hay un factor ambiental que desencadena la enfermedad, y probablemente sea más importante. ¿A quién de ustedes le dio pecho su mamá? Felicidades. La lactación temprana o el no darle seno materno a un bebé incrementa el riesgo. Nuestros nietos van a padecer más enfermedad inflamatoria que nosotros. Todo eso contribuye. ¿Más preguntas? Sí, señora. ¿Transfusiones? ¿En qué sentido? ¿Como factor de riesgo? ¿Que te incremente el riesgo? No.
La transfusión sanguínea no es un factor de riesgo, es una consecuencia de la enfermedad. Usábamos la transfusión o la recomendamos para corregir deficiencia, anemia. Pero no, la transfusión es un factor de riesgo para enfermedades de contagio, pero no para la enfermedad inflamatoria. Oye, Pedro, ¿y qué tipo de ejercicio tenemos que hacer para evitar la osteoporosis? Mientras se anima. O sea, esa es una parte importante. Ah, ¿ya se la gané? No. Sí, es una parte importante. El ejercicio debe ser, básicamente, si tus articulaciones no están buenas, caminar es suficiente. Los Caminar pesitos 30 estos que minutos, si traen. fuera con pesas, es lo ideal, ¿verdad? Entre más peso sostengas. O sea, cualquier ejercicio en el cual sostienes tu peso contra la fuerza de gravedad, te va a estimular el que los huesos empiecen a formar huesos nuevos. Por ejemplo, el nadar pues es muy buen ejercicio cardiovascularmente. Desafortunadamente, para la osteoporosis, realmente porque no tienes fuerza de gravedad, ¿verdad? Tú puedes cargar a alguien en el agua, digamos, ¿no? Entonces, esa es la única parte donde probablemente no. El resto, si tú tienes buenas articulaciones, pues caminar, trotar, correr, hacer bicicleta, todo Y eso. llevando estos pesitos que llevan las señoras en la mañana, yo las veo que van haciéndole así. Muy bien. Eso va a ser mejor. Casi siempre son señoras, Sí, curiosamente. es mejor, súper mejor. Y aparte te da todo No, muscular. no es eso, no me lo malinterprete, pero es que como que los hombres no lo ven así como que no vayan a pensar otra cosa. Y en este país, sí, adelante, señor. Yo padezco, o bueno, mi padecimiento es Crohn fistulizante. Me quitaron todo mi intestino grueso, inclusive el recto. Estoy aplicándome la adalimumab y ando de maravilla. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida más o menos es el pronóstico para alguien con un padecimiento así? ¿Cuántos años para llevarle una buena noticia a mi esposa? A lo mejor, y son poquitos años y se va a alegrar. Bueno, hay dos partes de la historia. Si esto que me relate hubiera ocurrido antes de estas investigaciones, tendríamos buenas noticias para su esposa. Temo la noticia que le va a tener que compartir es suertudota. Te voy a vivir muchos años más. No, probablemente va a vivir muchos años. Sinceramente así lo deseo y creo que lo están tratando correctamente. Por culpa de la doctora Salia, no porque yo debería de estar ya descansando, pero por culpa de ella aquí sigo todavía dándola. Ah, es que tienes un propósito en la vida. Tienes que dar testimonio. Muy bien. Así, ingeniero. Hace rato platicaba la doctora Salia con relación a los medicamentos que todos tienen efectos secundarios, pero que la mayoría de las veces el porcentaje de un efecto secundario es muy bajo. Entiendo que en el caso de la cortisona es prácticamente un hecho que van a existir los efectos secundarios. Esa es una pregunta. Y la segunda es, con relación, dijo que un estudio, por ejemplo, para ver la densitometría de los huesos, para ir viendo, por ejemplo, para lo de las cataratas y todo eso, te pueden ir haciendo estudios. Pues sí, lamento decir que si usas dosis por arriba de las fisiológicas por tiempo prolongado, prácticamente va a ser ineludible que tengas alguno de estos efectos colaterales. Es verdad, alguno de ellos. Lo que pasa es que la cortisona también se usa en pacientes que tenemos que sustituir la cortisona porque no la producen. Y esos pacientes la toman en esas dosis toda la vida y no les pasa nada. Pero cuando las tienes que usar en dosis mayores, sí. Pero por eso se están inventando, ya desde ese tiempo también de Flazacort, se están inventando, o sea, tienen diferentes formas por las cuales producen efecto en el hueso, el efecto de diabetes. Entonces ahorita están empezando a modificarse, ¿verdad? El tipo de cortisona que usas, que no te va a dar ese daño. Entonces en el presente ya hay ahorita una cortisona que no te produce osteoporosis, ¿verdad? Entonces eso ya también se está empezando a solucionar. Pero si tomas la cortisona normal, la que todos conocemos, por dosis mayores, pues sí, vas a tener algún efecto. Y ciertamente, todos estos efectos colaterales, cada quien los desarrolla de forma diferente, porque tenemos genes o predisposición a diabetes o predisposición a hipertensión, y te lo desencadena la cortisona. Finalmente, como ya dijo Vázquez, los genes son como unas balas en una pistola, ¿verdad? Pero las tiene que desencadenar algo. Entonces, yo puedo tomar cortisona y no tener tendencia a la diabetes y nunca desarrollar diabetes, ¿verdad? No necesariamente. Pero todo eso, entonces yo tengo que vigilarlo. Y si tengo tendencia a desarrollar osteoporosis, yo le doy una medicina a usted que va a hacer que la cortisona, aunque la tome por años, no le produzca ningún daño en el hueso. Y así. Sí. Adelante, señora.
diagnosticó en el 2003 la enfermedad del CUSI. También a él le quitaron todo el intestino grueso, pero porque a él nunca se le trató con medicamentos, más que el primer año. De ahí para adelante, después del primero o segundo año, ya no se le volvió a dar nada de medicamentos, hasta hace como unos 2 meses que llegamos con la doctora, que le mandó a hacer el estudio de un recto, y ahí fue donde a él le salió que él traía una inflamación. Pero después de 10 años nunca le dieron ni un tipo de tratamiento. El doctor le decía que no necesitaba, que porque él estaba muy bien. Ok, yo creo que son temas que se deben discutir ya en la oficina de cada uno de sus médicos, porque hay desconocimiento, esa es una realidad. Y es lo que de alguna manera queremos nosotros impulsar, que los médicos se ocupen de estudiar y entender la enfermedad, que reconozcan el padecimiento, y si no tienen interés en ese problema, que se lo manden a la doctora Salia o a algún otro médico que sí tiene interés en la enfermedad. No desconozco el contexto ya particular. ¿Por qué tanto tiempo? Sí, usted tiene otra pregunta. Antes de irnos a comer, estaba el doctor que... Nos va a invitar. Sí, entonces. vámonos a comer tamales. Nos van a invitar a comer, muchachos. Estaba el doctor que estaba haciendo los embarazos. Mi esposa tiene la enfermedad del 2007 del CUSI y nunca nos habían dicho que no había problema para poderse embarazar. Ahorita lo que estamos viendo, y pues, me está diciendo el doctor que no hay problema. El problema de nosotros es que si todavía nos podemos embarazar, porque yo estoy con ella en todo momento, del 2007 para acá, ella va a cumplir 37 años. Me han dicho que a los 45 años es alto riesgo de embarazo, a los 37 todavía es alto riesgo, o ya no podemos embarazarnos. Pues, bueno, de entrada, sí ya sería un embarazo de alto riesgo. Pero bueno, habrá que ver ahí la actividad de la enfermedad y pues ya discutir esos riesgos con tu médico y con tu ginecólogo para ver las posibilidades que tengan al respecto. Pero bueno, ahora vemos que en otras poblaciones en el mundo la mujer se está embarazando mucho más tarde. Hay mujeres de 37 años que se embarazan con éxito y no tienen ningún problema. Nada más será tomar las precauciones pertinentes. Atrás hay una pregunta, sí. Allá atrás. Buenas tardes. De las pacientes que tienen CUSI, que logran embarazarse, ¿cuántos de las pacientes llegan a término de su embarazo? Todo depende de la proporción que veíamos, la regla esta de los tercios. Y esa regla se aplica a las pacientes que entran con actividad. Si entran con actividad, pues es difícil decir cuántos, pero hay muchas probabilidades de que tenga aborto o parto prematuro o alguna complicación. Pero si entra en remisión, la tasa de éxito para que el bebé se desarrolle bien será prácticamente igual a la de una mujer que no tiene la enfermedad. ¿La remisión se necesitaría cuánto tiempo? ¿3 meses? Son al menos 3 meses libre de medicamentos, si es posible, o pues retirar las medicinas que se encuentran contraindicadas, si las tuviera. ¿Y cuántas pacientes, estadísticamente, si en la mayoría, de los pacientes que estén en remisión, cuántas logran embarazarse? ¿Es estadísticamente las mujeres que se encuentran en remisión y que no han tenido cirugía tienen una tasa de fertilidad similar a la de una mujer que no tiene enfermedad.